Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su podcast ¿Qué dice tu creador? Qué gusto tenerlos otro día con nosotros. Hoy es un capítulo muy especial, pues la idea, como mencionábamos anteriormente, es de que íbamos a arrancar una nueva temporada. Sin embargo, pues después de analizar el tema y de profundizar un poco el contenido sobre esta nueva temporada, nos dimos cuenta que en realidad se trataba de un solo capítulo, ¿no? Y este es el capítulo, un capítulo muy pero muy especial que tiene una temática pues que creo que todos de nosotros vamos a quedarnos muy pero muy intrigados. Grandes preguntas se llama este capítulo especial. Grandes preguntas. Hace unos años tuve la experiencia más increíble de toda mi vida. Me encontraba en una etapa muy difícil, me sentía muy confundido, no sabía hacia dónde caminar en la vida en general y tenía miedo de desperdiciar mi vida caminando en la dirección incorrecta. En ese entonces había tres grandes preguntas en mi mente que no podía responder. Esas preguntas habían generado un enorme vacío en mi ser, ya que al no tener las respuestas, mi vida parecía no tener sentido. Las preguntas son las siguientes. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? La primera pregunta se refiere al origen de todo. ¿Cómo fue que inició todo esto? El mundo, la vida, el hombre. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? La segunda pregunta se refiere a cuál es el sentido de la vida. Es decir, ¿para qué estamos aquí? Si es que fuimos creados, entonces, ¿para qué fuimos creados? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Y la tercera pregunta se refiere a qué hay después de la muerte. ¿Qué pasa cuando termina la vida en la tierra? ¿A dónde vamos? Sabía muy bien que si lograba responder esas preguntas con la verdad, mi vida cambiaría para siempre y que todas mis decisiones en la vida se iban a sustentar en la respuesta a esas tres preguntas. Así que comencé a buscar respuestas. En ese tiempo yo ya creía que existía un Dios, ¿no? Así que busqué respuestas en Él. Pero las respuestas que encontré en Él, en medio de muchas cosas que pasaron en ese entonces, la respuesta fue totalmente inesperada para mí. La respuesta era una sola palabra, un nombre, de hecho, Jesús. Jesús era la respuesta. En ese tiempo no entendía, pero Dios me había revelado que Él es y siempre fue Jesús. En ese momento me dejó de importar todas las preguntas y razonamientos que tenía, ¿no? Y simplemente por algún motivo, esa respuesta era suficiente. Jesús le daba sentido a todo y mi vida cambió para siempre. Con el pasar del tiempo y en una relación cada vez más fuerte con Dios a través de su palabra, se fueron revelando las respuestas a mis preguntas con mayor claridad. Y hoy quiero compartirlas contigo. La primera respuesta. ¿De dónde venimos? ¿De dónde salió todo este universo? ¿Cómo inició todo? ¿Es la existencia acaso una coincidencia? ¿Es producto de la casualidad? ¿O existe un ser supremo que está fuera de nuestras leyes universales y que es muy superior a nosotros y que no fue creado, sino que de él surgieron todas las cosas? Pues para responderlo vamos a buscar en las escrituras y la verdad que la respuesta es muy simple de encontrarla. Solamente tienes que abrir tu Biblia y leer el primer versículo que se encuentra en Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claramente nos da una respuesta
de que todo fue creado por Dios. En el principio se refiere cuando no existía nada, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todo. Según la Biblia, sí existe ese ser supremo, ¿no? Y aún, según la mayoría de los hombres de ciencia también, ¿no? Existe un ser superior que creó todo, ya que existe una ley científica incluso que lo avala, que es la ley de la causalidad, que no puede ser violada. Todo tiene una causa y solo un ser supremo fuera de las leyes universales que tenemos pudo haber iniciado todo. El único que no fue creado por nadie, sino que tiene vida en sí mismo, del cual surgieron todas las cosas y con un propósito, con un motivo. Ahora vamos a leer Juan, eh, la primera parte también del Evangelio de Juan, ¿ok? Donde nos dice lo siguiente: en el principio, nuevamente, no al igual que en Génesis, nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Más adelante, en esa misma escritura, nos dice de que ese verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Todo el libro de Juan se refiere a Jesús. Y esta parte también se refiere a Jesús. El creador es Jesús, según las escrituras. Venimos de Jesús, según las escrituras. Todo fue creado a través de Jesús, según las escrituras. Él es la parte creadora de Dios. Todo fue creado a través de Jesús y Jesús siempre existió. Él siempre fue Dios, según las escrituras. Así que esa es la primera respuesta a la primera pregunta. ¿De dónde venimos? La Biblia nos dice que venimos de Jesús. La segunda pregunta: ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué es para lo cual ese Dios nos ha creado? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Pues en el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice en Isaías 43, del 6 al 7, diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. De nuevo, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Claramente nos muestra un propósito, para la gloria del mismo Creador, del mismo Dios. En el Nuevo Testamento también nos dice, en Colosenses 1, del 15 al 16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, absolutamente todo, fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está hablando de Jesús. Claramente está hablando de ese creador. Habíamos visto estos pasajes en un capítulo anterior de este podcast y vemos claramente cómo Dios creó todo para Él mismo, para su gloria. Y esto no es algo egoísta, porque tal vez te parezca algo egoísta de parte de Dios, pero sino que es algo perfecto, porque estamos hablando del creador de absolutamente todo. Estamos hablando de aquel que se hizo hombre, de la imagen del Dios que antes era invisible. Nuevamente estamos hablando de Jesús. Fuimos creados por Jesús y para Jesús, para darle gloria a Jesús. Te preguntarás, wow, si este es el propósito de mi vida, darle gloria a Jesús, entonces ¿cómo? ¿Cómo le damos gloria? ¿Qué es darle gloria? Pues pon mucha atención.
voy a tratar de simplificarlo lo más posible. Le damos gloria cuando lo amamos. Y lo amamos cuando guardamos sus mandatos, sus mandamientos. Él mismo lo dice en Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y más adelante en Juan 15:10 dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una vez más Jesús dándonos el ejemplo. ¿Cuáles son los mandamientos? Te preguntarás entonces. Pues algunos de ellos sí, son los 10 mandamientos, que creo que la mayoría de nosotros los conocen. Pero Jesús también nos dijo de que esos 10 mandamientos, o que toda la ley en realidad, se podían resumir en dos grandes mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús también dejó otros dos grandes mandamientos especialmente para sus discípulos, para aquellos que decidieron seguirlo y aceptarlo como su Dios, como su Señor. El primero está en Juan 15:12, dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y el segundo es lo último que les pidió antes de ascender a los cielos, ¿no? Antes de terminar su visita o su tiempo terrenal. Se encuentra en Mateo 28, del 18 al 20, y dice así, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que ellos también guarden todas las cosas que yo les he mandado, no enseñándoles a que ellos, a esos nuevos discípulos, enseñarles que también guarden lo que yo les he mandado, es decir, que también me amen, que también me glorifiquen. Y también dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la forma de dar gloria a Jesús. Así amamos a Jesús, haciendo que Él sea lo primero en nuestra vida y amando a los demás. Con el amor que Dios nos dio a conocer. Ese amor que pone su vida por los demás. Sacrifica lo suyo por el bien de los demás, por el bien de otros. Y para eso fuiste creado, según las Escrituras. Fuiste creado para Jesús y vivir haciendo cosas en el nombre de Jesús. Ser los pies, las manos, los ojos y la boca de Jesús y hacer lo que su Espíritu quiere hacer. Así que la respuesta a la segunda pregunta también es para Jesús. Y vamos a ir a la tercera pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué viene después de que mi tiempo terrenal se termina? Pues para eso vamos a ir a Hebreos, capítulo 9, 27, que dice, y de manera que está establecido que para los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, está diciendo aquí que el hombre ha sido establecido para el hombre de que muera y de que muera una sola vez. Es decir, de que no hay muchas vidas y de que el hombre muere muchas veces. No, solo muere una vez, según las Escrituras. Y después de esto, ¿qué pasa? Juicio. Juicio nos dice, un juicio. Y no se refiere al fin del mundo, al juicio final y demás. No, es un juicio para todos los que mueren. Y sabemos que todos mueren. Así que la Biblia nos dice que después de la muerte hay un juicio. En 2 Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí nos dice claramente de que en ese juicio el juez será Jesús. En Romanos 2:16 nos dice, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí nos dice de que en ese día Jesús va a juzgar las cosas buenas y malas que hiciste en lo secreto.
lo bueno que hiciste ante Él en lo secreto, en esa relación íntima personal, así como lo malo que hiciste que tal vez nadie sabe, solamente tú. Él lo va a juzgar y lo va a sacar a la luz en aquel día del juicio. Mateo 25:46 nos dice, justamente nos muestra un contexto donde Jesús está haciendo el juicio y separa a unos de otros, ¿no? Y Jesús muestra el destino que hay para unos y para otros. Jesús nos muestra solo dos opciones en esta parte de las Escrituras, o dos destinos posibles. Dice la palabra, e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Solo hay dos lugares posibles o destinos después de ese juicio. El castigo eterno para aquellos que han sido definidos culpables y para los justos que han sido justificados por Jesús a la vida eterna. La respuesta a la pregunta ¿a dónde vamos después de morir? También es Jesús. Todos vamos a Jesús. La Biblia dice que después de morir dormimos y después viene el juicio, donde todos estaremos frente a Jesús y Él juzgará a todos conforme a las obras de su vida. Hay al menos 77 pasajes en la Biblia que hablan de esto. Todos vamos a Jesús después de morir, pero no todos permaneceremos con Él. Si tú crees en Jesús, si su Espíritu vive en ti y tú vives conforme a su Espíritu, entonces permanecerás con Jesús por toda la eternidad, en un lugar donde no habrá más dolor, ni muerte, ni noche. Jesús es el principio y el fin, es el alfa y el omega, es el pasado, el presente y es el futuro. Recuerdo que yo estaba buscando a Dios para recibir respuestas a mis preguntas, respuestas a preguntas que perturbaban mi vida. Quería saber cuál era la verdad y Dios respondió y simplemente me mostró que era Jesús. Más adelante me di cuenta que Jesús era la respuesta a todas mis preguntas. Si crees que lo que dice tu Creador en las Escrituras es verdad, entonces comunícate con nosotros a través de las redes sociales del Ministerio El Llamado y también puedes sumarte a nuestro club de lectura. Nos reunimos por Zoom una vez a la semana y avanzamos juntos en la lectura de la Biblia. Recuerda que queremos ayudarte a conocer más de tu Creador. Gracias por acompañarnos en este capítulo especial. Que Dios los bendiga y nos encontramos en una nueva temporada de tu podcast ¿Qué dice tu Creador? Adiós.